Vamos a hablar en esta clase de la aorta descendente porción torácica, es decir, vamos a describir a la aorta torácica. La aorta torácica se continúa del arco aórtico o callado aórtico y se extiende desde el cuerpo de la tercera vértebra dorsal y desciende primeramente al costado izquierdo de la columna vertebral y luego, a la altura de la octava vértebra dorsal, se ubica por delante de la misma describiéndose un segmento superior o laterovertebral y un segmento inferior o prevertebral, terminando a nivel del orificio diafragmático donde se continúa con la aorta abdominal. Describamos las relaciones del segmento superior o laterovertebral y vamos a tener que la aorta torácica se ubica a la izquierda de la columna vertebral. Se relaciona hacia adelante con el pedículo pulmonar izquierdo y hacia atrás con la articulación transverso costal previa interposición de la cadena ganglionar simpática. Hacia la derecha con la cara lateral izquierda de los cuerpos vertebrales y el conducto torácico que sigue la cara derecha de la aorta hasta la altura de la cuarta vértebra torácica donde se inclina hacia la izquierda para cruzar el arco aórtico. Hacia la izquierda se relaciona con la cara medial de la pleura que lo separa de la parte posterior de la cara mediastínica del pulmón. Veamos ahora las relaciones del segmento inferior o prevertebral. Y al ubicarse delante de la columna vertebral, la arteria aorta se relaciona hacia adelante con la parte baja del pericardio y con el esófago. Hacia atrás, con la cara anterior de los cuerpos vertebrales, previa interposición de las venas ácigo mayor y hemiácigos o ácigos menor y el conducto torácico. Lateralmente se relaciona con la cara medial de la pleura pulmonar correspondiente. Y veamos cuáles son las colaterales de esta aorta torácica, y para ello hay una mnemotecnia que dice me interesan esos bronquios, en donde me son las mediastínicas posteriores destinadas a la pleura, pericardio y ganglios, interesan son las intercostales posteriores, derechas e izquierdas, esos son las esofágicas medias en número de 5 a 6 y van a la porción torácica del esófago, y bronquios son las bronquial derecha e izquierda, en donde tenemos una bronquial izquierda superior y otra inferior, es decir, tenemos dos arterias bronquiales izquierdas y una sola derecha. Estas arterias bronquiales se ubican en la cara posterior de los bronquios e irrigan el parénquima pulmonar, es decir, que le van a dar la irrigación nutricia al pulmón. Comencemos a describir a las arterias intercostales posteriores. Y estas intercostales posteriores se originan en la cara posterior de la arteria aorta torácica y de allí se dirigen hacia atrás y en sentido lateral. En esta vista posterior vamos a ver que las arterias intercostales derechas son más largas y atraviesan la línea media por detrás del esófago, del conducto torácico, de la vena ácigos mayor y del tronco nervioso simpático del lado derecho, mientras que las arterias intercostales izquierdas cruzan por detrás de la hemiácigos o ácigos menor y del tronco simpático izquierdo. Estas arterias intercostales cruzan por delante de los cuerpos vertebrales y llegan a los espacios intercostales destinados una a cada espacio intercostal. Las arterias intercostales posteriores de los dos primeros espacios proceden de la arteria intercostal suprema del tronco costocervical, rama de la subclavia, por lo tanto,
a partir de la tercera intercostal, es la primera rama intercostal posterior aórtica distribuida en el tercer espacio intercostal. Por su parte, la última intercostal aórtica pasa bajo la 12 costilla y no es intercostal, sino que se llama arteria subcostal. En el ingreso al espacio intercostal en la región posterior, cada arteria intercostal posterior da una rama colateral, que es la rama dorsal, que da una rama cutánea lateral para la piel del dorso y una cutánea medial para la irrigación de los músculos erectores de la columna. Además, origina las ramas espinales para las meninges y la médula espinal. La arteria intercostal posterior recorre todo el espacio intercostal de atrás hacia adelante y se anastomosa con una rama similar proveniente de la arteria torácica interna, que son las llamadas ramas intercostales anteriores. Estas arterias intercostales se ubican en el surco del borde inferior de las costillas, acompañadas por la vena ubicada por arriba y el nervio intercostal por debajo. Estas arterias están destinadas para la pared lateral del tórax, músculos costales y la piel de la región. En casos particulares, la tercera intercostal posterior derecha puede generar en su trayecto mediastinal a la arteria bronquial derecha. Describamos ahora a las arterias bronquiales, y estas aseguran la circulación nutricia del pulmón, siendo diferentes a la derecha y a la izquierda. Por su parte, la arteria bronquial derecha, generalmente existe una sola arteria bronquial derecha que en el 80% de los casos nace de un tronco común con la tercera arteria intercostal aórtica derecha y en un 20% de los casos directamente desde la aorta torácica. Esa arteria bronquial derecha pasa por detrás del esófago, cruza el borde derecho de este órgano y aborda la cara posterior del bronquio principal derecho a 1 centímetro de la carina racrial. Esta arteria da ramas colaterales de muy pequeño calibre al esófago, al pericardio, a los ganglios linfáticos y a la pleura parietal. Luego, esta arteria bronquial derecha continúa por el tronco principal, sigue la cara posterior del mismo y da numerosas ramas que se sitúan en la vaina peribronquial y acompañan las diversas divisiones bronquiales hasta la periferia del pulmón, anastomosándose ampliamente entre sí alrededor de cada bronquio. Por su parte, las arterias bronquiales izquierdas, en general existen 2 arterias bronquiales izquierdas en el 88% de los casos. Tenemos una arteria bronquial superior izquierda y una arteria bronquial inferior izquierda. Se originan aisladamente de la aorta a nivel de T6 y se sitúan detrás del bronquio principal izquierdo, proporcionan colaterales similares y se expanden de la misma manera que las del lado derecho. Por último, la aorta torácica va a dar ramas pericárdicas, que son pequeños vasos para la irrigación de la cara posterior del pericardio fibroso. Va a dar ramas mediastínicas, que se trata de numerosos vasos de calibre escaso y que irrigan los ganglios linfáticos y el tejido conjuntivo del mediastino posterior, y las arterias frénicas superiores, que se distribuyen en la región posterior de la cara superior del diafragma, anastomosándose con las arterias musculofrénicas rama de la torácica interna. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción de la aorta torácica. Muchas gracias por su atención.